los cuidados paliativos. Vamos a conocer un poco más acerca de esto y no solamente este tema, sino las urgencias que se presentan en estos casos. El día de ahora me acompaña la doctora Marcela Solórzano, ella es especialista en cuidados paliativos. Doctora Marce, bienvenida. Muchas gracias, doctora, muy amable. Empecemos a hablar, doctora, ¿cuándo se define que es una urgencia en los cuidados paliativos? Bueno, la urgencia se va a presentar como una situación de amenaza a corto plazo de un ambiente equilibrado que habían venido manteniendo tanto la familia como el paciente. Esta situación se puede presentar de forma objetiva debido a que sí se reconoce un riesgo, pero también puede llegar a percibirse de una manera subjetiva, ya que el llamado, independientemente quién lo haga, el paciente o la familia, va a necesitar que sea atendido de forma rápida, va a ser una demanda de atención inmediata que van a requerir porque precisamente va a haber un componente emocional muy elevado dentro de este cuadro clínico que se pueda presentar. Vamos a tener que identificar dentro de esta urgencia o dentro de esta situación de amenaza necesidades que posiblemente sí las vemos o que son claras, como otras que no percibimos. ¿Cómo se puede identificar una? Cuando la familia nos pide un ingreso hospitalario del paciente. Esto es como un signo de advertencia que nos está indicando que hay un agotamiento físico o psíquico de parte de los cuidadores. Es necesario saber cómo se encuentra el entorno, la familia, cómo está el mismo paciente para saber si es necesario realizar el ingreso o no, dando la atención domiciliar. Así es, dentro de los cuidados paliativos, doctora Solórzano, están enfermedades crónicas y también enfermedades terminales. Así es. Para que la audiencia sepa qué tipo de pacientes son los que se tratan. Sí. La medicina paliativa lo que trata es de ayudarle al paciente a sentirse bien, aunque esté atravesando un proceso de salud crítico o difícil. Así es, de mejorar la calidad de vida, de atender las necesidades primarias que tenga, necesidades como de tratamiento, emocionales, espirituales del paciente y de la familia. Es un trato integral, como usted menciona, doctora Solórzano, no solo para el paciente, sino también a la familia y a los cuidadores, que no necesariamente tienen que ser familia. Así es. ¿Y cómo se realiza la valoración entonces de un paciente terminal? Bueno, así como usted lo mencionaba antes, realmente primero se tiene que determinar si es una fase terminal o no de la enfermedad crónica o de la enfermedad oncológica. ¿Bajo qué criterios? Los criterios de terminalidad, que son conocidos, que es una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, que no hay una posibilidad de tratamiento curativo para esa enfermedad, que hay síntomas muy intensos, muy cambiantes, que la situación emocional de la familia se ha vuelto casi insostenible, tanto la familia, el paciente o el cuidador, y que posiblemente hay una expectativa de vida inferior a 6 meses. Luego de ver estos criterios, va la metodología clínica, a partir de la historia clínica, de la evaluación de un criterio diagnóstico, un plan de tratamiento y de la valoración pronóstica. ¿Qué se evalúa en esto? ¿Qué tanto podemos hacer por el paciente? Si es necesario el manejo hospitalario, domiciliar, y se va a intentar evitar 3 tipos de errores. El primero, intentar valorar a un paciente que se encuentra en final de vida como alguien potencialmente curable, es decir, tratarlo como un paciente agudo cuando se encuentra en su final de vida, el encarnizamiento terapéutico, ¿verdad? Luego, el otro error que se comete es que al ver que el paciente se encuentra ya en un estado avanzado, se abandona, se deja.
Realmente la filosofía paliativa intenta dar ese abordaje que siempre hay algo que se puede hacer por el paciente, por tratar sus síntomas, por aliviar el sufrimiento y el acompañamiento, que es una parte fundamental. Es, digamos, contrario a la ética dejar que un paciente sufra en su final de vida. Entonces es necesario valorarlo como el todo, ¿verdad? Y el otro criterio que puede llegar a suceder y que es un error es catalogar a un paciente que se encuentra en una fase aguda de su enfermedad crónica como un paciente terminal. Dentro de los mismos cuadros que se presentan, el paciente puede tener crisis, pero es necesario por ello conocer los diferentes criterios de enfermedades, los criterios de terminalidad, una buena evaluación, para poder valorar qué tanto se le puede ayudar al paciente, para no llegar a confundir los cuadros que pueda ir presentando. Es necesario ver su nutrición, su estado cognitivo, sus comorbilidades, que pueden ser complicaciones frecuentes, la frecuencia con que ha estado hospitalizado, sus deseos, los deseos de la familia, para elaborar un buen plan de tratamiento y ver qué necesidades hay en el domicilio o qué necesidades emocionales, espirituales hay en la familia o en el mismo paciente y cuáles serían los riesgos que se pueden llegar a presentar, que por eso se debe mantener una buena comunicación con la familia para hablar sobre las crisis potenciales que puede tener el paciente y darle un buen manejo, tanto hospitalario como en casa. Como domiciliar. Me comentaba, doctora Marcela, antes de que empezáramos el programa, de que usted tiene una comunicación constante y casi diaria con sus pacientes. Sí. Realmente ese es un plus porque la familia a veces no sabe qué hacer. O ve a su familiar o a su amigo en crisis y no sabe ni para dónde correr, ni a quién preguntarle. Es tan importante tener el contacto de un médico paliativista que esté dispuesto a estar pendiente 24/7, porque sabemos de que estas emergencias, pues, por eso se llaman así, porque no nos avisan, no nos dan tiempo. Así es. Dentro de las situaciones de urgencia en cuidados paliativos, ¿cuáles podríamos mencionar? Bueno, son bastantes y pueden presentarla los pacientes oncológicos como los que padecen una enfermedad crónica. Están las hemorragias. Sabemos que en el paciente con un cáncer avanzado la incidencia de hemorragia puede ser del 6 al 10%. Es decir, aunque se escucha en poca cantidad, sí es bastante frecuente. Hay diferentes tipos de cáncer en los que se ubican más que en otros. Por ejemplo, un cáncer rectal, un cáncer de cervix, suele ser bastante propenso a presentar hemorragias. Esto es una emergencia que se tiene que valorar inmediatamente, sobre todo cuando tenemos un sangrado que supera los 250 ml al día. Definitivamente la familia y el paciente van a necesitar el apoyo inmediato. Cuando tenemos este cuadro, inmediatamente se tiene que valorar la situación hemodinámica del paciente, signos vitales, se debe de tener ya una vía endovenosa para poder colocar los medicamentos. Si el paciente se encuentra en un final de vida, no vamos a reponer volumen, simplemente vamos a tratar síntomas, vamos a intentar iniciar hablando con la familia la sedación paliativa con midazolam. Si el paciente presenta disnea, que es una sensación de falta de aire, de igual forma se coloca morfina y se tratan los síntomas que pueden ser más disconfortantes para el paciente. Sí. También nosotros en paliativos ocupamos mucho la vía subcutánea. En este caso no sería una opción viable debido a la hipoperfusión periférica que presenta el paciente, a menos que sea muy riesgoso o muy dificultoso el poder encontrar una vena permeable. Se intenta valorar la función de la vía subcutánea.
También se preparan toallas de color verde o color azul para disminuir el impacto visual que tiene una hemorragia para el paciente y su familia. Se da el manejo del tratamiento y se acompaña. Debido a la hemorragia, el paciente va a presentar una disminución de la capacidad cognitiva, ¿sí? que puede ser gradual o puede ser súbita. Tenemos también la hematuria, que es la presencia de sangre en orina. Usualmente se intenta buscar la etiología o descartar patologías infecciosas que pueden estarlo provocando. Si el paciente tiene sonda transuretral, pues se realizan lavados vesicales varias veces al día. Si persiste de alguna manera la hematuria, se debe de colocar una sonda de 3 vías para hacer un lavado continuo con suero frío y también hablar con la familia, dar el tratamiento para disminuir el sangrado, que realmente el impacto que tiene el observar sí, todo lo que está pasando en ese momento. También la hemoptisis suele ser una emergencia o una urgencia paliativa, ya que sí se presenta en la mayoría de enfermedades oncológicas. ¿Qué sucede con la hemoptisis? Sabemos que es un sangrado de origen pulmonar o bronquial secundario a una lesión de las vías respiratorias. Si nosotros tenemos esta situación, necesitamos colocar al paciente en decúbito lateral, de preferencia del lado del pulmón afectado, para cuidar un poco la aspiración que pueda tener el pulmón sano. Y decúbito lateral, doctor, es acostado de lado. De lado, muy bien, sí. Y mantenerlo, digamos, si está en casa, mantener la ventilación, colocar medicamentos que disminuyan también el sangrado, brindar antitusígenos, o sea, medicamentos que disminuyan el reflejo de la tos debido a la acumulación de líquidos a nivel pulmonar. Sí. Retirar los AINES que pueden estarnos provocando un poquito más de sangrado, y estos son pacientes candidatos a radioterapia. Pueden ser llevados al centro hospitalario para que sean evaluados y puedan ser tratados con radioterapia. También tenemos la insuficiencia respiratoria aguda. Con esta, doctora, vamos a ir a un corte. Okay. Y al regresar lo vamos a abordar con más tiempo. Realmente es solo el sangrado, solo la hemorragia, es un tema tan extenso. Sí. Amigo televidente, si usted está pendiente, tiene pacientes, tiene familiares que están pasando por estas emergencias, le invitamos a que siga pendiente, y al regresar vamos a hablar de los problemas a nivel pulmonar en emergencias de cuidados paliativos. Estamos conversando acerca de las urgencias en cuidados paliativos y me acompaña la doctora Marcela Solórzano. Ella es especialista en cuidados paliativos. Doctora Solórzano, nos habíamos quedado en la parte de insuficiencia respiratoria, sí, como emergencia. Sí. ¿Qué es lo que pueden presentar los pacientitos? Bueno, es también un cuadro muy común
Se puede dar con signos y síntomas como cianosis, debido a la disminución del oxígeno a nivel de tejidos, pues es una coloración azul que puede presentarse a nivel perioral, en manos, en pies. Puede haber un aumento de la frecuencia respiratoria, puede haber somnolencia y puede haber también tirajes intercostales, uso de músculos accesorios de la respiración. Es de inicio súbito la mayoría de veces. Se trata y usualmente se intenta tratar con oxigenoterapia, con corticosteroides que permiten que el bronquio también se expanda y pueda tener una mejor respuesta. Sí. El paciente puede tener una crisis de insuficiencia respiratoria como un cuadro que resuelve o puede aparecer como una disnea previo al final de vida. Esta disnea se puede acompañar de estertores premortem, que es la sensación como de tener flema que no se puede expulsar, y realmente es un síntoma que provoca mucho miedo. Yo diría que no solo a los pacientes, también a uno la sensación de asfixia. Entonces, si el paciente ha presentado un cuadro ya anteriormente, es necesario hablarlo para saber los medicamentos que se tienen que utilizar. Es por ello que también es importante tener la vía de acceso endovenoso para iniciar con los medicamentos como morfina, midazolam, para disminuir la ansiedad que puede presentar el paciente en ese momento. También una de las urgencias es el síndrome de la vena cava superior, que es un conjunto de signos y síntomas que se presentan por una obstrucción del flujo sanguíneo de la vena, que puede ser en cualquier parte del trayecto que tiene hacia la aurícula derecha. Usualmente, y el 80% de estos casos está relacionado por una obstrucción extrínseca. En los casos oncológicos, como por ejemplo por un linfoma, por cáncer de pulmón, por una metástasis adenopática que nos va a llevar a estos síntomas. Son síntomas subagudos. De repente el paciente puede estar con disnea, una sensación de fatiga, inflamación del rostro, del cuello, un aumento de la circulación colateral a nivel de tórax y de igual forma somnolencia. El paciente va perdiendo un poco la cognición, el habla. El tratamiento, digamos, si se presenta un cuadro de estos en casa, es incorporarlo en la cama, colocar corticosteroides al inicio con dosis un poquito más elevadas de mantenimiento de 4 a 16 miligramos al día, pero si no mejoran estos síntomas en casa, sí es necesario llevarlo al hospital para que sea atendido. Y luego tenemos el síndrome de compresión medular, que es muy frecuente en los pacientes que presentan metástasis óseas. Es un signo de mal pronóstico y usualmente se da a nivel de la columna torácica. Es el lugar que afecta con mayor frecuencia. Luego columna cervical, columna lumbar y por último sacro. Usualmente el primer síntoma que presenta es dolor, definitivamente. Y al momento del diagnóstico todos los pacientes presentan dolor. Sí. Si un paciente que está bajo un cuadro oncológico tiene un dolor de espalda, es válido empezar a sospechar un síndrome de compresión medular. Esta es una emergencia que independientemente de la fase en la que se encuentra la enfermedad necesita ser atendida debido a que puede ocasionar paraparesias o paraplegia del paciente en horas. No es necesario esperar días, eso se da en horas y es una afectación no solo de columna sino que a nivel de médula espinal que no tiene muchas veces, no es reversible. ¿Qué otras cosas podemos ver? Una
poca sensibilidad a nivel de miembros inferiores, dificultad en la marcha. ¿Cómo se trata? ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Principalmente, si está en casa, bueno, atender en casa de inmediato. De igual forma, reposo, esteroides. Si está a nivel hospitalario, igual, también puede ser tratado con radioterapia. El paciente puede optar a radioterapia para disminuir un poco la inflamación y hasta cierto punto la necrosis que llega a suceder a nivel de columna. Y realmente son bastantes las urgencias que se dan. Está también la hipercalcemia maligna, que también puede ser un signo de mal pronóstico dentro del cuadro oncológico, que es presentar un valor de calcio mayor a 10.5, corregido con albúmina, no solo él. Usualmente lo presentan también pacientes que tienen ya metástasis. ¿Qué signos podemos ver? Puede haber delirium, obnubilación, puede llevar al coma. Si el paciente presenta delirium, es válido también sospechar que hay una hipercalcemia, es necesario tomar exámenes. Puede corregirse hasta cierto punto con hidratación endovenosa de inmediato. Si no vemos cierto resultado con este tratamiento, podemos también ayudarnos con otros tipos de tratamiento, pero a mediano o corto plazo es mortal. Así sí. es. Dentro de otros cuadros, doctora, la claudicación familiar también la podemos observar. ¿A qué se refiere con este término? Bueno, la claudicación familiar definitivamente es una urgencia, porque es cuando el familiar o el cuidador ya no se siente capaz de brindar un cuidado adecuado a su familiar por un agotamiento físico o psíquico, como hablábamos anteriormente. O emocional, sí, en el que ya no se encuentran o puede llegar a ser hasta hostil el cuidado que brinden a su familiar o a su paciente. Es necesario tratarlo, no es algo que debe quedar alejado a lo que uno hace con el paciente, debe de ir en la historia clínica, debe de abordarse de una manera integral. Es parte también de saber cuidar a la familia. Sí. El cuidador pues también tiene sus derechos, tiene su derecho a su espacio, a recreación. En nuestro entorno social, digámoslo así, el 90% de los cuidadores son mujeres familiares. Entonces es muy importante realmente la labor que realizan, y muchas veces no saben que también pueden tener este espacio para... ¿Que es normal sentirse así? Que es normal sentirse así y que es necesario conectar con esa emoción para saber seguir, para poder descargar también todo lo que ellas puedan sentir. Parte de esto y para entender un poco la claudicación es necesario tocar el tema de la ansiedad, que lo puede presentar tanto el paciente como la familia. La ansiedad es una situación emocional en la que sentimos miedo ante una condición amenazante. Realmente saca como esta forma de querer sobrevivir, ya sea para huir o para luchar en algo, ¿sí? Y es una enfermedad, no es una emoción nada más, o hoy me siento depre, hoy tengo ganas, hoy no. Esto también necesita ser tratado. Se tiene que expresar para llegar a un manejo, doctora. Así es. Y es necesario mencionar de que no solamente con el apoyo de todo va a estar bien, cálmate, esto, no. Es necesario un tratamiento específico para eso. Así es, doctora, ha sido un tema tan interesante porque creo que todos hemos tenido algún familiar, un amigo que ha tenido una enfermedad, ya sea oncológica o está pasando por una enfermedad crónica y ha presentado alguno de estos síntomas y realmente no sabemos cómo actuar. Espero que los televidentes hayan prestado muchísima atención. El tema ha sido muy enriquecedor realmente
Muchísimas gracias, doctora Marcela. Gracias a usted. Por haber tenido a bien venir a este programa y explicarnos tantas emergencias en los cuidados paliativos que no teníamos, no sabíamos qué podíamos hacer, pero sabemos ahora que hay personas, médicos como ustedes, como usted, que están para apoyarnos, para estar a la par del familiar o del cuidador y saber que se le puede contactar, que se le puede realizar una cita para que le dé seguimiento. Sí. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora Marcela? Bueno, me pueden encontrar en el Centro Clínico Escalón. Pueden realizar su cita al 2261-3001. Con gusto los vamos a atender. Así es. Esperamos verla de nuevo en un programa, doctora Marcela. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Ya escuchó, amigo televidente, si usted tiene algún familiar que ha pasado por alguno de estos síntomas, le invito a que realice una cita con la doctora Marcela Solórzano. Ella es especialista en cuidados paliativos y está disponible y dispuesta a apoyarlo a usted en este proceso. Puede realizar la cita al número 2261-3001, como mencionó la doctora, pero también contamos con WhatsApp al 7501-9489. Ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente.